Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No con poca frecuencia se abandona escudriñar el Antiguo Testamento por considerar que no es para el cristiano de hoy, que es difícil de leer, de comprender, finalmente que ya no se aplica, entre otras razones. Sin embargo, en los tiempos en que nuestro Salvador vino a esta tierra, no había otra escritura que considerar como inspirada por Dios. Moisés, los profetas, salmos, es decir, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Así entonces, si el Evangelio eterno no se encuentra allí y las buenas nuevas solo han de ser halladas en el Nuevo Testamento, fracasamos en dar confianza a las palabras del propio Salvador y a otras declaraciones inspiradas del Nuevo Testamento, para finalmente no recibir el pacto de Dios en nuestras vidas y por tanto no ser justificados por la fe. Los evangelios han registrado para nosotros eventos como los siguientes. Vamos a Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Vamos al verso 45, que dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La alegría de Felipe le hizo compartir las buenas nuevas, dando certeza a su convicción por lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En otra ocasión, los judíos, después de que nuestro Señor sanara al paralítico en el estanque de Betesda, en día de reposo le perseguían y procuraban matarle. Leemos Juan capítulo 5, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A pesar de aquello, y en el amor de Cristo por ellos, les explicaba por su salvación, a pesar de su intento de matarle. Les continuaba exhortando como señala Juan 5:34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Sin embargo, ellos no le creían. Les invitó entonces, en la dureza de sus corazones, precisamente a escudriñar el Antiguo Testamento, escritura que ellos desean respetar y observar. En Juan 5:39 leemos lo que él señaló: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Agregó en el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si pretendemos encontrar algo distinto en todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que no sea la revelación del plan de salvación de nuestro Dios en la persona de su Hijo, estamos errando el camino. Pero en ese entonces, quienes debieron recibirlo, no tenían el amor de Dios en ellos. Él no les acusaría delante del Padre. Sin embargo, serían las palabras registradas por Moisés las que los acusarían. Continuó en el capítulo 5, del 46 al 47. Él dijo: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creeréis a mis palabras? Luego de su resurrección, esta vez vencida la segunda muerte, Cristo nos da otro testimonio para que no cometamos el mismo error de los discípulos camino a Emaús, quienes, a pesar de esperar ser Jesús quien redimiera a Israel y de sentirse asombrados por el testimonio de las mujeres que fueron al sepulcro, las que vieron ángeles y aseguraron que Jesús vivía, no comprendieron lo escrito en el Antiguo Testimonio. A ellos Jesús dijo en Lucas 24 del 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Agregó más en los versos del 44 al 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pablo registra una experiencia similar en su anuncio del Evangelio a judíos y gentiles, razón por la cual intentaban matarle influyentes judíos. Leemos que el rey Agripa quiso oír a Pablo, habiendo éste apelado a César. Quedó registrado en Hechos, capítulo 26, del 21 al 23, lo siguiente: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Y qué habían dicho entonces Moisés y los profetas? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Como vemos con toda claridad, las buenas nuevas son conocidas desde Adán en adelante, y ellas nos son anunciadas a nosotros, los gentiles. Pablo, rumbo a su juicio y estando ya en Roma, como consigna Hechos 28:16, en donde leemos: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. En esa condición de ser cautivo, al mismo tiempo era libre de predicar, y así permaneció 2 años, como leemos en el mismo capítulo 28, del 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es en esta condición donde tempranamente, apenas si pasados 3 días de su llegada a Roma, siendo cautivo, convocó a los principales judíos. En el mismo capítulo 28, verso 23, leemos: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
nuevamente vemos que la predicación del Evangelio, el verdadero Evangelio, está estrechamente ligada a lo escrito respecto de nuestro Salvador en el Antiguo Testamento. Finalmente, el Señor nos invita como en el Antiguo. Volvamos a Juan, capítulo 5, 39. Él nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que podamos decir, junto con los discípulos, esta vez no camino a Emaús, sino camino a la vida eterna. Lo que se registró en Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Bendiciones en el amado.